Hay historias que simplemente desafían las reglas del mercado. Y luego está la historia de ASML. Es posible competir contra una empresa que no solo domina su sector, sino que es literalmente el sector en sí mismo. Hoy vamos a ver las claves de un monopolio tecnológico que parece haber nacido de la física y no tanto de la economía. Cuando pensamos en los gigantes de la tecnología, a todos nos vienen los mismos nombres a la cabeza. Nvidia, TSMC, son los que acaparan los titulares. Pero si echamos un vistazo al mapa de las empresas más valiosas del mundo, justo en el corazón de Europa, hay un líder silencioso. Una compañía holandesa, ASML, que está redefiniendo por completo lo que significa ser indispensable para el mundo moderno. Su valor en bolsa supera los 500.000 millones de dólares. Es una cifra que compite con el PIB de países enteros y que la sitúa, sin hacer mucho ruido, en la élite corporativa mundial. Pero aquí es donde la historia se pone de verdad interesante. A ver, ¿cómo es posible que una empresa llegue a valer eso vendiendo, ojo, solo unas 40 unidades de su producto estrella al año? Es que los números no cuadran. Pues bien, esa es la paradoja que vamos a resolver. Para entenderlo, tenemos que meternos de lleno en la tecnología que la hace única, en el problema fundamental que solo, y digo solo, ASML ha sido capaz de resolver. Los datos hablan por sí mismos. Unas 40 máquinas de litografía UV vendidas al año, márgenes de beneficio de más del 50%. ¿Y sus clientes? Bueno, solo son los 3 gigantes que fabrican los chips del mundo, TSMC, Samsung e Intel. ¿Y la clave de todo esto? No hay un plan B, sencillamente no existe una alternativa comercial en todo el planeta. Y esto es lo que hay que entender de verdad. No estamos hablando de un líder que tiene el 70% de cuota de mercado, no. ASML no compite por el mercado de la litografía más avanzada. ASML es el mercado. Es un monopolio absoluto. Entonces, ¿cómo se llega a esta posición? Una posición única en la historia industrial. La respuesta no está en una estrategia de negocio brillante, sino en haber solucionado un problema de física que parecía irresoluble. Para entenderlo, vamos a simplificarlo mucho. Fabricar un chip es en esencia como imprimir. Se trata de proyectar un plano de circuitos sobre una oblea de silicio. Y aquí la regla de oro es muy simple. Cuanto más fino sea el lápiz de luz que uses, más transistores caben y, por tanto, más potente será el chip. Y claro, para imprimir los circuitos que necesita la inteligencia artificial, se necesita el lápiz más fino posible. Una luz con una longitud de onda cortísima, la luz de ultravioleta extremo, o EUV. Y esta es literalmente la única tecnología del mundo capaz de conseguirlo. El problema, un problemón que tardó décadas en resolverse, es que esta luz no existe de forma natural. O sea, no puedes encender una bombilla EUV, hay que crearla, a la fuerza. Y el método para hacerlo es pura ciencia ficción convertida en ingeniería. Vamos a ver qué ocurre dentro de una de estas máquinas, porque de verdad es uno de los procesos industriales más extremos y complejos que la humanidad ha concebido jamás. Mucha atención a esta secuencia. Dentro de una cámara de vacío, 50.000 veces por segundo se dispara una gotita de estaño fundido más pequeña que un grano de arena. Justo en ese instante, un láser potentísimo la pulveriza. El impacto genera un plasma a 220.000 grados Celsius, o sea, más caliente que la superficie del Sol. Y de esa explosión diminuta y controladísima nace un único pulso de luz EUV. Y esto se repite una y otra vez, 50.000 veces cada segundo. Así que cada una de estas máquinas es, en sí misma, una auténtica proeza. Es la culminación de décadas de investigación de miles de científicos y de una inversión de miles y miles de millones de euros. Es, sin ninguna duda, el instrumento de precisión más complejo que se ha construido jamás. Pero el poder de ASML no termina en el diseño de la máquina, para nada. Su verdadera fortaleza, su foso defensivo inexpugnable, es esa orquesta de proveedores ultra especializados que ha tardado décadas en construir. Y en el corazón de esa orquesta hay un solista que es absolutamente insustituible. Es el cuello de botella dentro del cuello de botella. El sistema de espejos que tiene que guiar esa luz tan esquiva. Y esos espejos, bueno, llamarlos espejos casi es un insulto, son auténticas obras de arte de la física. Y solo hay una empresa en todo el mundo que pueda hacerlos, la alemana Carl Zeiss. Esto no es algo que se improvisa, ¿eh? Es el resultado de más de 20 años trabajando codo con ASML. Una simbiosis tecnológica única, que, sencillamente, nadie más en el planeta tiene el conocimiento para pulir una superficie a este nivel de perfección. Para que nos hagamos una idea de la precisión de la que estamos hablando, esta frase lo resume todo. Y no es una metáfora, es el nivel de exactitud literal con el que trabajan. Es algo que roza lo inconcebible. Pero la proeza no termina cuando se fabrica la máquina.
Una vez está ensamblada y probada, empieza otro desafío completamente diferente, de una escala monumental: moverla. Cada máquina pesa 180 toneladas. Para moverla desde Holanda hasta una fábrica en Asia o en América, se necesitan más de 40 contenedores, 3 aviones Boeing 747 dedicados solo para ella y una caravana de 20 camiones para el último tramo. Una operación logística global para entregar una sola unidad. Toda esta locura, la física extrema, la red de proveedores, la logística, nos lleva a la pregunta inevitable: ¿por qué nadie más puede hacer esto? ¿Por qué este monopolio parece inmune a cualquier tipo de competencia? La respuesta está en una barrera económica, que es casi perfecta. A ver, pongámonos en situación. Para que un rival pueda competir, necesita probar su máquina en una fábrica de verdad, produciendo chips durante millones de horas. Pero claro, ¿qué fabricante va a arriesgar una planta que cuesta 20.000 millones de dólares en una máquina experimental? Pues obviamente, ninguno. Es el clásico problema del huevo y la gallina, pero a una escala industrial brutal. El competidor no puede mejorar si no tiene datos, y no puede conseguir datos si no tiene ya una máquina perfecta. Y que nadie piense que esto es solo una cuestión de dinero. Ni siquiera la inversión masiva y la voluntad política de un Estado como China, para quien esto es una obsesión nacional, ha conseguido crear una alternativa viable. La barrera tecnológica es, sencillamente, de otra dimensión. El caso de ASML nos enseña una verdad un poco incómoda sobre la tecnología moderna, que cuando se supera un cierto umbral de complejidad, la competencia, tal y como la entendemos, simplemente deja de ser posible. El foso que la protege no es una patente, son las propias leyes de la física. Y esto nos deja una pregunta final que va mucho más allá de los chips. Cuando las barreras de entrada no son el capital o la estrategia, sino las propias leyes de la física, ¿cómo se supone que funcionan las reglas del mercado? ASML es la prueba de que a veces simplemente no funcionan.